Bueno, eh, solo un breve, muy breve comentario, ¿cierto?, de esta porción. Bueno, gracias a todos por estar aquí, ¿cierto?, en este tiempo, acompañando a nuestro querido Josías. Está por ahí, ¿cierto? La estrella de este día. Eh, bueno, él tiene una porción, ¿cierto? Cuando él nació, tiene su porción y esa es la que va a dar hoy día en la tarde. Pero esta semana estamos estudiando la porción que se llama Shemini dentro del ciclo de la Torá. Y esa porción se llama el día octavo. Y el día octavo, ¿cierto?, hace referencia al momento cuando ya luego de haberse preparado, ¿cierto?, a Aarón y sus hijos para el sacerdocio, luego de Moshe haber estado preparándolos, haberles puesto las vestiduras, la ropa, haberlos alistado, ¿cierto?, para el ejercicio del sacerdocio, tienen que poner las cosas por obra, ¿cierto? Tienen que poner todo por obra. Hacer el servicio, hacer los sacrificios por él, ¿cierto? Primeramente. Y eso es lo que vemos, ¿cierto?, en esta porción, Shemini. El día octavo. 7 días se prepararon y después vino, ¿cierto?, ya la hora de la verdad. Y eso es lo que tenían y eso es lo que estaba pasando. Entonces nuestra segunda lectura que hicimos, ¿cierto?, la segunda parte, el Eterno les da instrucciones particulares. Y vemos, ¿cierto?, la primera catástrofe, por así decirlo, dentro del tabernáculo. En plena inauguración hubo un revés, un tropiezo. Después de ver, ¿cierto?, tanta sacralidad, tantos momentos donde estaba la presencia de Dios, hicieron todo, se esforzaron, el tabernáculo se construyó, se edificó, se levantó la carpa, se hicieron las vigas, las maderas, los telones verdes. No sé qué fue el cachorrito. Entonces, después de haber hecho todo bien hecho, ¿cierto? La gente había donado muchísimo más de lo que se necesitaba. Viene el momento de la verdad, poner todo por obra. Y ahí quizás, ¿cierto?, cuando se trata de prestar el servicio, ahí a veces se falla, ¿cierto? En la vida a veces uno puede tener las herramientas, puede tener el material, puede tener la preparación, pero falta uno, tiene que hacerlo, o sea, uno tiene que proceder. Y a veces puede tenerlo todo, todas las herramientas, ¿cierto?, como dijimos, necesarias para hacer algo y de todas formas hacerlo mal. Toda la preparación, 7 días. No es que estaban 7 días sin dormir, al contrario, dormían bien, descansaban, se entrenaban, comían lo que debían, estaban practicando para ese momento. Y a veces ese momento también hay errores, ¿cierto? Hay fallas. Pero sabemos, ¿cierto?, que la vida a veces da segundas oportunidades y a veces no da segundas oportunidades. Así es la vida. Muchas veces tenemos la oportunidad de corregir si es que algo lo hacemos mal, pero otras veces no. Y eso no hay mucho que hacer hasta entonces. Pero lo que sí tenemos la oportunidad de prepararnos para ese momento. Y eso es lo que la Torá, ¿cierto?, nos manda, nos ordena, nos dice, prepárate para ese momento. Moshe, prepara a tu hermano. Haz todo lo que tengas que hacer. Pero después, casi de nuevo. Mano, si quiere paso por aquí, no hay problema. No, o sea, yo entro así. Últimamente le empiezan a pesar los años. Igual puede pasar por acá si se lleva algunas moscas. Oye, no tire sus mascotas para acá. Bueno, entonces, a veces uno puede hacerlo todo y puede resultar las cosas mal. Pensando, ¿no?, también en lo que vamos a vivir hoy, el Bar Mitzvah, ser hijo del mandamiento, ¿cómo se le llama? Bar significa hijo en arameo, Mitzvah un precepto, un mandamiento. Y bueno,
se prepara, ¿cierto?, para el momento, va ahí, a lo mejor practicó la lectura, lo hizo todo, lo cantó y en ese momento quizás la palabra no salió como quería que sonara, se trabó algo, a lo mejor se puso nervioso, Se cayó en los palos. claro, pasó algo, bueno, así es. Nosotros no sabemos cómo va a ser el resultado de las cosas. Y de hecho, la Torá, que se llama la palabra profética más segura, como dice Pedro, ¿cierto?, el apóstol, tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál era la escritura que ellos tenían? Esto, la escritura, la Torá. Pero, aún así, no nos da la garantía o la certeza, por lo menos, que se va a hacer realidad lo que dice que está escrito. En el sentido de que alguien tiene que ponerlo por obra y somos nosotros. Y en cuanto seamos nosotros, va a haber error, va a haber un acierto o un error. Pero tenemos la palabra profética más segura. O sea, pero no dice aún la Torá, después de toda esta mega preparación de los sacerdotes, que saliera todo perfecto. Al contrario. ¿Qué dice la escritura? Dice... me fui muy adelante. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, pusieron sobre él incienso, ofrecieron delante del Eterno un fuego extraño, un Esh Zara. Las cosas no siempre salen como uno quizás lo espera. Dice que salió un fuego extraño, que pusieron un fuego extraño que Dios no les había mandado. Dice: Batetse Esh milifnei Adonai. Dice: salió un fuego de Adonai, de la presencia de él, Batohalotam, Vayamutu lifnei Adonai, que los consumió y murieron delante del Eterno. Así. O sea, podemos ver capítulos, la preparación y todo, de repente hacen algo mal y salió un fuego y los consumió. Pero tenemos la palabra profética más segura. Josías, tenemos la palabra profética más segura, que es la Torá. Eso no nos da la garantía de que vamos a hacer todo bien, de que en ese momento va a resultar todo bien. Pero es la palabra profética más segura, es decir, si haces lo que está aquí, si oyes, si pones en práctica, si realmente andas conforme a estas palabras, yo te garantizo de todas formas que te irá bien. Pero está el factor de nosotros. Tenemos que hacerlo, tenemos que ponerlo en práctica y tenemos que hacerlo bien. Y eso es lo que significa ser un bar mitzvah, o un hijo del mandamiento, o responsable de nuestras acciones. Nuestra palabra es segura, es certera. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar su palabra. Está la palabra. No sabemos cómo resultarán las cosas, pero sí tenemos esta palabra profética. Si haces esto conforme a mis mandamientos, a mis preceptos, te va a ir bien. Todo lo que hace prosperará. Serás como un árbol plantado, dice, junto a corrientes de agua, que da su fruta a su tiempo, su hoja no cae, ¿cierto? Todo lo que hace prosperará. Bechol asher yatzliach, dice. Todo lo que hagas, eso prosperará. No sabemos cómo resultarán las cosas, de nuevo. No tenemos la varita mágica. La Torá no es un libro de adivinación. No va a mostrarnos lo que va a pasar en el futuro. La Torá nos da la introducción y después las personas entran en la acción y se ve el resultado. Pero eso significa tener la palabra profética segura. Si la oímos, estamos con Moshe, con la Torá, con nuestro maestro Yeshua, ponemos en práctica lo que él nos dice, nos va a ir bien. Podemos hacer algo bien, o al menos, ¿cierto?, sabemos que el Eterno está con nosotros. Pero el resultado a veces no va a ser como el que esperemos, o puede ser incluso mejor. Pero el futuro no lo conoce. Pero lo que sí nos manda la Torá es prepararnos y ser responsables de que cuando tomamos una decisión sea conforme a lo que hemos recibido, a la responsabilidad de nuestros actos. Porque cuando uno era niño, caminaba como niño, andaba como niño, ¿cierto? Jugaba como un niño, estudiaba quizás como un niño, obedecía como un niño, o no obedecía como un niño,
y hacía todo como un niño. Pero ahora que alguien es grande, es adulto, pues ya no tiene que actuar como un niño, tiene que hacer las cosas como alguien adulto. Y eso significaba para Nadab, Abiú, ¿cierto? Los hijos de Eleazar y Tamar, Aarón, poner en práctica el mandamiento. Prácticamente eso fue como un bar mitzvah, si lo vemos así. Moshe estaba siendo el padre. Los preparó y los alistó. Y Aarón y sus hijos eran los hijos de Moshe. Moshe era el maestro, Moshe nuestro maestro, Moshe Rabenu se le dice. Los preparó y les dijo: ahora ustedes hagan el mandamiento. Ahora ustedes son responsables. Yo ya los preparé. Y ahí está. Digamos, fue el 50 y el 50. A la mitad les fue bien de los hijos, más Aarón y otros no hicieron las cosas como debían hacerlas. Pero ahí está, los entregó. Lamentablemente no hubo tiempo ni de llorar, sino lo que hubo que hacer era asumir la responsabilidad. Cuando pasó esto, ¿cierto? Dice el Eterno inmediatamente, Moshe le dice a Aarón, Aarón había perdido a sus 2 hijos y le dice, esto es lo que habló el Eterno diciendo, me he de mostrar como santo ante los que se acercan a mí, y ese es de ser glorificado en presencia de todo el pueblo. Dice, y Aarón cayó. Y Aarón tuvo que cerrar, guardar su boca, guardar silencio, quizás ni siquiera llorar, y asumir las consecuencias de los actos de sus hijos. Difícil, duro, pero eso es lo que significa ser ya un bar mitzvah, una persona responsable. Asumir las consecuencias, asumir la responsabilidad y que ahora nuestros actos tienen consecuencias. Y de eso Natanael se liberará. De eso Karim, ¿cierto?, se liberará. Y eso también asumirá hoy día Josías también. Asumirá la responsabilidad. Esta para allá un poco dura así para dar un tema. Pero nos da las aristas por lo menos. Pero la palabra profética es segura, ¿por qué? Cuando Aarón y sus otros 2 hijos hicieron las cosas bien, el Eterno prosperó, se encendió el fuego, la presencia del Eterno estuvo ahí y los acompañó. Y tal como había dicho que se iba a hacer, ellos hicieron y el Eterno habitó en ese lugar. Porque tenemos la palabra profética más segura. Pero si alguien quiere salirse de aquí, las consecuencias pueden ser nefastas o inciertas, al menos inciertas. Así que eso es lo que vemos, ¿cierto?, en esta porción de la Torá. Cuando uno es pequeño, ¿cierto?, y es niño y comete algún error, los padres están jugando con la pelota, le quiebran el vidrio a la vecina. A mí me pasaba eso en mis tiempos. A lo mejor aquí hay un vecino lejos, pero... Bueno, los padres tienen que asumir la responsabilidad. Pero cuando uno es adulto, uno tiene que asumir la responsabilidad. No sé si ustedes se dan cuenta hoy día que tenemos una sociedad donde los jóvenes cada vez, ¿cierto?, asumen menos las consecuencias de sus actos. Y cada día se busca responsabilizar menos a las personas por sus acciones. Estamos en una sociedad flexible, de hijos que crecieron muy flexibles, sin asumir las consecuencias de sus actos. Si tengo problemas con mis estudios, a lo mejor le doy toda la contención, pero también hay que esforzarse. O sea, no porque el hijo a lo mejor no estudie, le tengo que dar siempre todo gratis. O que alguien tiene que pagarle siempre todas las cosas. O sea, hay que asumir las consecuencias de los actos. Y a lo mejor eso es lo que falta en nuestra sociedad. Este proceso de crecimiento. Un momento donde uno diga, ya ahora vienes tú y tus cosas, ¿cierto? Tú, tu familia, tu responsabilidad. Ese paso, lamentablemente en nuestra sociedad no se ha hecho del todo bien. Y vemos las consecuencias. Hoy día alguien daña y no se repara. Hoy día, ¿cierto?, alguien roba, hace una y otra cosa y tampoco se le da ni siquiera que se le prive de libertad muchas veces. Es una puerta giratoria. La gente no asume las responsabilidades. Y este es el problema. No se les ha enseñado a la gente a asumir la responsabilidad. Tenemos una sociedad que viene de un trauma.
un trauma, ¿cierto?, de la dictadura, donde el abuso, ¿cierto?, del poder hizo que la represión o el castigo se viera todo severo como algo malo. Entonces, pero hay veces que tiene que imperar la ley. O sea, que haya algún abuso no significa de que no impere la ley. Hoy día, ¿cierto?, yo veo jóvenes, por ejemplo, es fácil ver cuando hay esta marcha, el que no salta es Paco, dice. Pero la ley tiene que imperar en un lugar, en un país, en todo lugar. La mitzvah, el mandamiento, tiene que imperar. La gente que no quiere que la ley impere es porque no quiere asumir la responsabilidad o los costos que significa obedecer esa ley. Y no les interesa cumplirla. Pero entonces, ¿qué ley quieren cumplir? ¿Qué quieren? Queremos derechos. ¿Y cuál es tu responsabilidad? ¿Qué quieres tú hacer para recibir algo? Hoy día es una sociedad a veces que pide, exige, pero ¿cuál es tu responsabilidad? No quieren que impere la ley. Todos quieren a lo mejor solo el beneficio, pero hay una consecuencia y hay que asumir la responsabilidad de nuestros actos. Eso nos falta, y eso es algo que milenariamente se ha mantenido, ¿cierto?, en el judaísmo, en la vida del pueblo judío hasta el día de hoy, a través de este acto del Bar Mitzvah. Lo vemos ahí en la Torá, lo vemos en Moshe. Hay una delegación, siempre viene una nueva generación, que nos va a juzgar también a veces, por las cosas que nosotros hicimos bien o mal. Pero también tienen que asumir sus propias consecuencias de sus actos. Y si quieren ser mejores, bueno, estudie más y aférrese a la palabra profética más segura. Si quieren que les vaya mejor que a sus padres, porque a veces uno cuando es hijo quiere eso. No quiero que me vaya mejor, o a veces ve como malos ojos, no, es que mis padres trabajan mucho, es que aquí que allá, no quiero ser como ellos, no quiero de repente tener esa vida. Bueno, esfuércese más, trabaje más, estudie más, prepárese, haga más. Y eso es ser un bar mitzvah, un hijo del mandamiento. Ahora entonces yo veo mi futuro y lo que voy a hacer. Tengo que tomar la responsabilidad. Entonces a veces los hijos o uno no se da cuenta, no percibe todo esto. Pero todo eso está en juego, en el momento. Quiera el Eterno de todas formas iluminar nuestro camino, iluminar el camino de Josías en este día, ¿cierto?, en adelante. Darle la sabiduría, el conocimiento, la preparación, la doctrina, la memoria ahí de lo que le enseñaron sus padres siempre. Y que sea una gran persona, que sea un gran hijo del Eterno, ¿cierto? Bueno, te queremos mucho, Josías, y eres un niño muy bueno. Y hoy día serás un adulto excelente. Sabemos que sí. Bueno, que el Eterno les bendiga. Chao, shalom.